Muy buenas noches, jóvenes. Entonces, bienvenidos nuevamente al desarrollo de la asignatura. Bienvenidos, ¿verdad? Solamente tenía Pablo. Me alegra que ya se haya conectado Cristian también y que ya estemos por aquí. Bienvenido también, Cristian. El día de hoy, bueno, nosotros vamos a seguir hablando sobre la inteligencia de negocios y cómo podemos darle solución a tantos problemas que se nos presentan, ¿verdad? En este caso, vamos a hablar sobre lo que es el Data Warehouse. Vamos a hacer una pequeña introducción y también en la plataforma, les decía, ustedes tienen en su plataforma, se pueden ir al área de las lecciones y estamos en la semana 7. Recuerden que ya estamos muy próximos. Vamos a mitad del camino ya, ¿verdad? Entonces, aquí tienen lo que es la sesión 7 y vamos hablando sobre lo que es el almacén de datos. En este almacén de datos, pues nosotros tenemos una pequeña introducción a lo que es generalidades del almacén de datos. Además, tenemos los elementos que componen un data warehouse, la arquitectura del data warehouse. Hay un caso de ejemplo, una propuesta de una solución para el caso y tenemos dos videos complementarios para fortalecer, ¿verdad? Lo que es la conocimiento de este Data Warehouse. Ahí pueden ir viendo, ¿verdad? Tenemos el video de lo que es Business Intelligence con Data Warehouse, el almacén de datos, y tenemos el otro, ¿verdad? Que es también el video complementario de explicando, ¿verdad? Lo que es el Data Warehouse. Entonces, aquí nosotros vamos a trabajar con una pequeña introducción, porque sabiendo, ¿verdad? Lo que es el Data Warehouse para que hablemos de esto. ¿Qué cosa es? Quizás ustedes han escuchado hablar de esta palabrita, ¿verdad? Que es un Data Warehouse. Hablamos mucho, mucho de la minería de datos. La minería de datos, que es, decimos, íbamos a minar los datos, clasificarlos, limpiarlos, y traía una serie de procesos. Entonces, el Data Warehouse también es otra parte del repositorio que nosotros vamos a trabajar siempre conectándonos con las bases de datos. Y para ello, pues nosotros vamos a usar, hacer una pequeña introducción, vamos a ver la arquitectura, cómo está compuesto, las metodologías, los modelos que pueden aplicarse y al final vamos a ver un caso donde se pudiera aplicar un data warehouse, cómo pudiéramos nosotros resolverlo, un caso a través de usando el data warehouse, lo vemos al final ya el caso y por el momento entonces hacemos la pequeña introducción. Me dice que el Data Warehouse no es más que un repositorio, pero este repositorio está una palabrita ahí, mire, unificado. ¿Para qué? Para todos los datos que usted tiene de un sistema de una empresa o los diversos sistemas de una empresa. No es de uno, pueden ser varios. Entonces, este repositorio que se llama Data Warehouse puede ser físico, también puede ser lógico, pero hace hincapié en lo que es la captura de datos. De esta manera, entonces, hace cualquier tipo de análisis de datos. Normalmente, este Data Warehouse va a estar alojado en un servidor, que es un servidor corporativo, porque como estamos diciendo, almacena información de varios sistemas de una empresa. Entonces no lo podemos tener en un servidor cualquiera, un servidor tiene que estar con mucha capacidad. Para ello, entonces puede estar alojado en la nube, en un servidor corporativo, y los datos de diferentes aplicaciones de procesamiento de transacciones online, conocidos como OLTP, y otras fuentes, se van a extraer selectivamente para su uso por aplicaciones analíticas para que los usuarios puedan estarlas consultando. Es así entonces que decimos el Data Warehouse es una arquitectura de almacenamiento de datos que me va a permitir a todos los ejecutivos organizar, comprender y utilizar datos para tomar decisiones estratégicas. Oiga bien lo que le dice, ¿verdad? Va a hacer, organizar, comprender y todos los datos que usted tenga los va a retomar
para tomar decisiones estratégicas. Por tanto, en esta imagen nosotros podemos ver dónde está el Data Warehouse. Miren, y entonces dice que está compuesto también, ahí aquí tenemos los datos, ¿verdad? Otros datos que puede tener, el CRM, el billing, ERP, y todos ellos van a conjugarse con el ETL y llegan al Data Warehouse y genera lo que nosotros decimos análisis de datos, reportes o un mining o data mining. De esta manera, entonces nosotros decimos es un área importantísima porque este Data Warehouse tiene todo unificado y usted lo va a encontrar ahí, ¿verdad? Todo unificado. Para ello, hablemos de algo, uno de sus componentes, de lo que es Data Mart. El Data Mart es una base de datos departamental. Entonces, si usted se fija, el Data Warehouse está al centro y nuestras imágenes del Data Mart están agregadas, ¿verdad? Quiere decir, estas están dependientes de él. El Data Mart es base de datos departamental y se especializa en qué? En almacenar datos, datos de una área específica. Esto se caracteriza para disponer la estructura óptima de datos, analiza la información y luego, ¿verdad? Como está en detalle, todas las perspectivas que vaya agregando las va a ir poniendo. El Data Mart, ¿de dónde se va a alimentar? Sí, ¿de dónde va a obtener los datos? Del Data Warehouse. Entonces, el Data Mart, todo lo que va a tener dentro de él, el Data Warehouse es su fuente de alimentación. Entonces, los Data Mart están dotados con estructuras óptimas de análisis, que lo que van a estar haciendo es tienen poco volumen de datos porque son varios, por eso están por departamento, tienen una mayor rapidez de consulta, se pueden hacer consultas en SQL, se pueden hacer validación directa y pueden tener una historiación de datos, es decir, me la va a ir presentando conforme la historia, usted lo puede ver ahí. Entonces, el Data Warehouse también tiene muchas características. Vamos a mencionar una de ellas y una principal es que el Data Warehouse es integrado. Cuando decimos integrado nos referimos, observe la imagen, ¿verdad? Aquí está el Data Warehouse y se integra con datos, se integra con conocimiento. Usted puede ver que estos datos tienen una estructura consistente y si las inconsistencias que se dan entre cualquier sistema se van a ir eliminando. Por eso es integrado, todo, ¿verdad? Lo va a ir haciendo conforme lo que es la estructura consistente para que no hayan datos que no coincidan con esto. La información suele estructurarse también en distintos niveles para que esté adecuada a las necesidades de los usuarios, que son nuestro principal fuente, ¿verdad? Los usuarios. Y si el usuario está satisfecho con todos los datos, los busca, están organizados, están estructurados y los puede utilizar en el tiempo que los necesita, en la forma organizada que los quiere, entonces usted le va a decir, ese usuario está satisfecho. Por tal razón, entonces, esa es una de las características del Data Warehouse, está integrado entre datos, conocimiento, información. ¿De dónde vienen los datos? Pueden venir del origen de datos, pueden venir de un CRM, de otra base de datos y así para estar, ¿verdad? Otra característica del Data Warehouse es que es temático. Solo los datos necesarios para que el proceso de generación del conocimiento del negocio se integran desde la operación que hacen, ¿verdad? Podemos ver ahí una imagen que tal vez no es la lectura lo que quiero, sino que vean que hay un centro que después de él, ahí dependen los demás. Estos datos se van organizando por temas. Entonces podemos tener aquí el tema 1 y de ellos, ahí tenemos, ¿verdad? La parte de los usuarios finales. Aquí se les facilita el acceso, y todos los datos sobre clientes también pueden ser consolidados en una tabla del Data Warehouse. Y así, cuando el cliente necesite algo, o sea, usted necesita un dato del cliente, por ejemplo, en qué fecha compró, esto va a estar fácil porque me la va a tener en un solo lugar, ¿verdad? Toda la información. De esta manera es temático. Por tema nos va organizando y por tema me da
me facilita que yo obtenga esta información, me facilita el acceso, me facilita la información y fácil de adecuarlo, ¿verdad? Por ello es que nosotros decimos, ¿verdad? Son una de las características principales, ¿verdad? Solo estamos mencionando, tiene muchas, 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 pero nosotros vamos a ir hablando las más utilizadas. Es integrado, es temático, además es histórico. Esto es importante que usted lo sepa porque en todo lo que haga en el Data Warehouse, el, eh, el tiempo lo va a tener como de forma implícita. ¿Por qué? Puede analizar por tendencia, pero algo bien importante es que puede usted analizar y comparar. Los datos siempre se van a reflejar en qué actividad está el negocio en ese momento. Entonces, si usted almacena en el Data Warehouse, puede, entre otras cosas, hacer un análisis de qué es lo que está más actual ahorita, cómo están las tendencias. Y él se va a encargar de irlo comparando. ¿Mire? Por eso es histórico, le va guardando la parte histórica y usted luego va a comparar. Algo también que es súper importante es que es no volátil. Él almacena y luego se puede leer, pero no se puede modificar. Esto es importantísimo ya que la información va a quedar ahí grabada permanentemente. Y aunque usted pueda hacer una actualización, puede incorporar últimos valores que están, pero no se va a borrar. Sobre lo que estaba, él solo va a actualizar, pero no va a borrar nada. Entonces, es bien importante, ¿verdad? Que esta información sepamos que en el Data Warehouse está permanente. Siempre va a estar ahí, ¿verdad? Permanente. Aquí tenemos cómo es la arquitectura del Data Warehouse. Miren, por la búsqueda, los datos de búsqueda. Allá está el Warehouse, que es, ¿verdad? Lo principal. Tiene sus data marts y tiene los usuarios y staging por área. Mire que el warehouse están todos los datos, ¿verdad? Por eso se dice data warehouse. Pero él en sí es un warehouse y aquí está metadata, raw data, summary data. Entonces todos son las data del warehouse. Y esto, como decimos, esto no está solo. Mire que están los data marts, que ya habíamos dicho que son bases de datos, digamos, por departamento. Y estos se están alimentando de quién? Del data warehouse. Y nosotros a la vez, como warehouse, traemos los datos de varias operaciones del sistema, de algunos archivos, y luego viene a reflejarse en el área y me lo va agregando a la parte de los datos. Y así, los usuarios que van a recibir un análisis de datos, un reporte, un mini, puede ser ahí, ¿verdad? Que usted le presente un pequeño informe de todo cómo está. Pero son así, ¿verdad? Así es la arquitectura. Pero también el Data Warehouse debe de estar planificado. Recordemos que la planificación es uno de los puntos muy importantes cuando usted va a desarrollar, a crear un análisis de negocios o va a aplicar, ¿verdad? Alguna parte de la inteligencia de los negocios. En este caso, nosotros decimos, necesitamos hablar, ¿de qué queremos hablar? Del proyecto. ¿Qué proyecto? El que usted escriba, el que usted necesite para que lo hayan contratado. Necesitamos recoger los requerimientos que le van a dar respuesta al proyecto, para que ya el proyecto, una vez que usted lo defina, sabe sus necesidades, analiza y luego pasamos a hacer el diseño de la base de datos. Esa es la planificación de la infraestructura del Data Warehouse. En la definición del proyecto, además de describirlo, nos planteamos los objetivos. Recuerde que los objetivos son metas que nosotros nos vamos a plantear a corto o mediano o largo plazo. En este caso, pues sería lo más rápido, ¿verdad? Y decimos que después de describir el proyecto, nosotros decimos queremos que la metodología para el desarrollo de la base de datos, queremos asignar los recursos, queremos tener un plan de contingencia. Entonces,
Me planteo objetivos. Esos objetivos, como le decía, son metas. Para cumplir esos objetivos, yo necesito levantar los requerimientos. Y una vez que usted ha levantado los requerimientos, fíjense bien qué pasa. Tenemos que describir esos requerimientos. Tenemos que hacerlo en un caso de uso. Ustedes ya vieron UML, ¿verdad? Entonces necesitamos levantarlos en un caso de uso. Necesitamos presentar mediante un diagrama o un diseño de modelado los requerimientos funcionales. Lo necesitamos presentar. Necesitamos los requerimientos no funcionales. Ustedes saben y dominan lo que es un requerimiento funcional y lo que es un requerimiento no funcional. No sé si tienen problemas con eso, yo creo que no, ¿verdad? Los requerimientos funcionales, lo que hace el sistema, los requerimientos no funcionales, aquellos que tienen que ir, pero que no es una parte de los procesos que hace el sistema. Entonces nosotros levantamos esos requerimientos, los describimos y ahí hacer un caso de uso, ya saben que está un actor y están los procesos que hace el actor. Eso es UML. Y los requerimientos, porque deben de estar analizados. No solo es recogerlos, analizados. Y luego me voy a diseñar la base de datos. ¿Cómo voy a hacer la base de datos? La voy a hacer con un diseño conceptual, con un diseño lógico y la voy a hacer con un diseño físico. También ya saben lo que es el diseño conceptual, diseño lógico y el diseño físico. Cuando habla de software, la nomenclatura, el diseño de relaciones y se definen los registros y las reglas que va a tener en su base de datos. Es por ello que nosotros decimos, ¿verdad? Tenemos que hacer esta estructura, no es simplemente porque sí, me voy a poner a trabajar en el Data Warehouse y la estructura la tenés que cumplir, tiene que haber una estructura, definir el proyecto, analizar los requerimientos, diseñar la base de datos. Bien, entonces hablamos ahora un poquito sobre cómo podemos hacer para la comprensión del negocio. ¿Qué es eso, verdad? Si estamos hablando de que vamos a planificar, exactamente estamos diciendo voy a planificar la infraestructura. Y eso ya sé yo que tengo que comprender de qué se trata este negocio, cuáles son los requerimientos, cuáles son los objetivos. Y siempre desde una visión del negocio, no lo voy a ver desde como yo lo voy a querer, es desde la visión del negocio. Esta fase se va a subdividir en estas categorías, definiendo los objetivos del negocio y los criterios de éxito. ¿Qué es lo que usted considera que va a tener éxito? La parte inicial, los objetivos de negocio, los criterios y la evaluación de la situación. Usted va a evaluar claramente en el negocio los inventarios de los recursos, los requisitos supuestos que van a decirle a usted necesitamos esto y esto, los requerimientos, los riesgos y las contingencias en terminología y costos y beneficios. Todo eso usted lo va a evaluar. Es una situación un poco compleja, ¿verdad? Porque no conoce el negocio, pero se tiene que adentrar en él. Vamos a definir los objetivos del Data Warehouse, a qué le va a dar respuesta. Vamos a realizar el plan del proyecto y este plan de proyecto pues va a ir valorando las herramientas y las técnicas que nosotros vamos a utilizar. Ahí seguimos con infraestructura, ¿verdad? Cómo va a estar organizado y cómo nosotros nos tenemos que meter de lleno en el negocio. Cuando nos plantean una situación, fíjense que cuando usted lo llama para que usted dé solución a un modelo de negocio, usted tiene que aplicar esa inteligencia de negocio. Fíjese que a usted lo que le cuentan es una historia. Hágase como que le están contando una historia. Escuche atentamente, porque claro que esta historia el usuario tiene problemas, pero lo está llamando a usted confiando que usted le va a resolver toda esa situación. Y empieza a contarle una historia, que vino el fulano, que se le llevó tal cosa, que el inventario no me cuadra, que la factura está muy lenta. Entonces usted en esa historia, usted va capturando los requerimientos para que luego usted pueda hacer los análisis y asimismo
cuando usted haga el análisis de esos requerimientos, pueda dar respuesta a este cliente tan necesitado. Usted póngase a pensar en una historia, me está contando una historia. Tengo que escuchar de dónde proviene esto, qué es lo que voy a, qué me está queriendo pedir que yo le resuelva. Y de esa manera, pues se le va a hacer un poco más fácil identificar esos requerimientos, porque oiga bien lo que le dice, identifique los requerimientos, haga un inventario de lo que hay, con qué voy a trabajar y los requerimientos, pero no solo son los requerimientos, fíjense bien, los requisitos, supuestos y requerimientos. También hay riesgos y hay contingencias. Y de esa manera, a usted también se los van a ir contando. Y usted los va a ir anotando y va a ir sacando. Y cuando usted vaya a hacer una encuesta para digamos, recoger toda esa información, usted mismo ya va a tener parte avanzada de esos requerimientos. Por eso, entonces, pasamos a la parte donde me dice que vamos a hablar de una metodología, la metodología de Kimball, para que la apliquemos en el Data Warehouse. ¿En qué se basa esta metodología? ¿Qué es lo que propone? ¿Qué es lo que quiere? Esta metodología que se basa en lo que Kimball le dice ciclo de vida dimensional del negocio o Business Dimensional Life Cycle o Cycle, ¿cómo se pronuncia? Ustedes que pronuncian muy bien su inglés. Este ciclo de vida del proyecto del Data Warehouse tiene 4 principios básicos. Primero nos vamos a centrar en el negocio. Vamos a preguntar, tiene que, como decíamos, adentrarnos en el negocio. Se concentra en, volvemos a decirle, en qué, la identificación de los requerimientos del negocio. ¿Qué quiere el negocio? ¿Y en qué le voy a ayudar yo? No es solo qué quiere, ¿cómo le voy a resolver esa situación? Voy a unir y a usar estos esfuerzos ¿para qué? Para desarrollar relaciones sólidas con el negocio. Por eso le decía, adentrándose en el negocio, conociendo el negocio, analizando ese negocio para que estemos bien claros y usted se va, la metodología me dice, vas a hacer un ciclo de vida dimensional, la metodología de Kimball. Entonces, primerito me centro en el negocio. Luego voy a construir la infraestructura de información más adecuada. Y esto consiste en que voy a diseñar una base de información única, integrada, fácil de usar, de alto rendimiento, donde lo que va a haber es una gama de requerimientos de negocio identificados en la empresa. Dese cuenta cómo este me está diciendo que una vez que yo ya ahí conozco el negocio, voy a lo siguiente, a tratar de hacer esta infraestructura fácil y reflejando todos los requerimientos que el negocio que yo haya identificado en la empresa. Parece lo mismo, pero no es lo mismo, porque primero me manda a centrarme en el negocio, investigar todito. Ahí yo voy a agudizar en el análisis la competencia, pero luego me dice, ahora quiero que encontres la gama de requerimientos, pero lo vas a diseñar de una forma fácil, única, integrada, pero quiero que sepas cuáles son los requerimientos y los vas a identificar cuáles en ese negocio. Como ya estoy centrada en el negocio, se me hace muy fácil decir, ¿verdad? Identificar dónde están esos requerimientos. Y luego procedemos a realizar entrega en incrementos significativos. ¿Qué vamos a hacer? Empezamos con la creación del almacén de datos. Estos datos van a Data Warehouse y en incrementos entregables. Pueden ser plazos de 6 meses, de 12 meses, depende de lo que usted haya arreglado. Hay que usar el valor del negocio en cada elemento. Así identificamos, ¿verdad? Lo que queremos determinar. En esto, la metodología se parece a las metodologías ágiles,
ustedes ya han escuchado hablar de las metodologías ágiles en ingeniería de software. Entonces, esta metodología, incluida el Scrum, esto se parece, ¿verdad? Cuando nosotros hablamos de realizar estos incrementos significativos, es muy parecido a esas metodologías que en algún momento la tuvieron que haber visto o la van a ver, no sé si ya vieron esa clase. Pero si no, pues es algo que está, que digamos no es que es nuevo, sino que ahorita en Nicaragua es el boom, pero no es nada nuevo las metodologías ágiles, el hablar de los Master Scrum, hablar de Scrum, y entonces dice, vamos a Scrum porque es una metodología, no es nueva, siempre ha existido, darle seguimiento y control a todas las cosas. Pero aquí en el Data Warehouse me dice, esto es muy parecido a las metodologías ágiles. Usted tiene que identificar cuáles son esas metodologías ágiles. Y también me dice que esto me ofrece una solución completa. Esta solución me va a proporcionar todos los elementos necesarios que yo voy a entregar a los usuarios del negocio. Para comenzar, ¿qué significa? Tener un almacenamiento de datos sólidos, bien diseñado, con calidad probada, que sea accesible y también debe entregar herramientas de consultas, aplicaciones para informe, análisis avanzado. Usted tiene que tener, ¿verdad? Si vamos a hacer un sitio web también que quede bien documentado. Así estaría funcionando el modelo Kimball, ¿no? El Data Warehouse, todo lo conocido del negocio y generando al final nuestros reportes. Hablamos de otro modelo, ¿verdad? Porque también les dije que al final vamos a ver un ejemplito, ¿verdad? De una tienda, cómo pudiéramos nosotros ayudarle, porque dice, adéntrese en el negocio, conozca el negocio, plantee la situación que usted va a hacer al negocio. Entonces, vamos a conocer el negocio nosotros, a ver de qué se trata. Y hoy también tenemos otra metodología. Hoy solo hablamos de estas dos metodologías para aplicar en el Data Warehouse. Y es el modelo de Inmon para el Data Warehouse. Contamos con dos, ahorita el Kimball y el Inmon. Aquí, ¿qué es lo que este modelo dice? La premisa es que la información se almacene, pero oiga bien esto, al máximo nivel de detalle. Es decir, lo quiere por detalle todito, bien específico, garantizando una futura exploración de datos. Esto va a permanecer invariable y no volátil, de manera que todos los cambios que sufra en el tiempo van a ir quedando registrados sin que se puedan modificar o eliminar. Eso propone Inmon. Así, ahí se repitió. Estas son las claves fundamentales de la arquitectura defendida por Inmon y se le conoce como Corporation Information Factory, donde el Data Warehouse, ¿qué es lo que hace? Centraliza todos los datos de la compañía para alimentar a continuación pequeños data marts temáticos. Acuérdense que nosotros decíamos al inicio, el data mart son bases de datos departamentales, lo decíamos al inicio. Y entonces, ¿de dónde se alimenta? Del Data Warehouse. Entonces usted, el Data Warehouse centraliza todito lo que hay en una compañía y a continuación hace los pequeños data marts por tema. Y estos son puntos de acceso para generar los famosos reports. Y en este sentido, cada departamento va a tener su propia data mart. Vea cómo viene a coincidir que dice los data mart son bases de datos departamentales. Ahora viene, usted las empieza a hacer y entonces me dice, cada departamento tendrá su propio data mart. ¿Son o no son bases de datos departamentales? Si también la metodología de INMO nos está diciendo. Estas data mart abastecidos de dónde? Se abastecen con la información que tenemos ya nosotros en el Data Warehouse. Listos para el análisis y la explotación. Dos metodologías, miren, estamos hablando.
Entonces ahora decimos, al igual que el modelo de Kimball, también decimos aquí está la metodología, el modelo de Inmon. Y aquí tenemos que el Data Warehouse viene directamente a traerlos del OLTP, que es los datos de búsqueda, y luego alimenta a los Data Mart por departamento. Entonces tenemos el Data Mart 1, Data Mart 2, 3 y así hasta llegar a cuánto Data Mart depende de la empresa. Y aquí tiene, ¿verdad? Alimentándose hasta que genera un reporte. Aquí tenemos un cuadro comparativo. Las diferencias que se pueden dar entre método de Kimball y método de Inman. Observe, en cuanto a presupuesto, el Inman es carísimo. El método de Kimball, pues es un costo inicial bajo. En cuanto a plazos, para desarrollar la metodología Inman se requiere más tiempo. El Kimball es menos tiempo. Para los experticios, el equipo con especialización tiene que ser alto para que desarrollen el modelo INMO y el otro pues no necesariamente, tiene que ser una especialización un poco media. En cuanto al alcance, INMO abarca toda la compañía, Kimball abarca departamentos individuales. Y en cuanto al mantenimiento, pues INMO es fácil de mantener, mientras que Kimball es un poco complejo darle mantenimiento. Fíjense que los dos tienen ciertas cosas buenas y ciertas cosas malas. Al comienzo usted dice, Inmon es carísimo, pero si usted se fija después, ya ella va bajando, como dicen, va bajando el gas. Ya no necesito, ¿verdad? Tanto mantenimiento porque ya se invirtió desde el inicio. Bien, jóvenes, de esa manera conocemos un poquito sobre el Data Warehouse, qué cosa es esto, cómo se divide, conocimos sobre la infraestructura, cómo se hace, la metodología, estamos conociendo también sobre los modelos Kimball y los modelos INMO. En la plataforma ustedes tienen lecturas para desarrollo, ¿verdad? Que usted pueda dejar leer y fortalecer un poquito más los conocimientos. Entonces, yo les voy a presentar ahorita mismo un caso para que lo analicemos, ¿verdad? Esto es rapidito porque recuerden que este tiempo es corto. Y pues ahí estoy tomando la asistencia también, ¿oyeron? Hoy me estuvieron diciendo que esa asistencia no puede fallar. Hoy la tengo que pasar. Ahí nomasito terminando la clase, yo voy a pasar. Bien, chicos. Entonces, les comparto pantalla para que veamos el caso de estudio que tenemos propuesto. Este caso de estudio está centrado en una cadena de tiendas minoristas y que quieren analizar y mejorar su rendimiento empresarial. Por eso el caso de estudio se denomina cadena de tiendas minoristas. ¿En qué consiste? ¿Cuál es el problema? ¿Qué querés tienda conmigo? Ingeniero, ¿usted qué quiere la tienda con usted? Entonces dice la tienda, tengo un problemita. Vean que yo les dije, es una historia que siempre les está contando. Está una cadena de minoristas, hay múltiples sucursales en diferentes ubicaciones. La empresa vende una amplia gama de productos, desde ropa hasta electrónico. El objetivo de la empresa es que ella quiere optimizar sus operaciones y mejorar la experiencia del cliente mediante el análisis de datos. ¿Cuál es el problema que se le está presentando ahorita a la tienda? Mire, tienen problemas de inventarios. Necesita tener eficientemente los niveles de inventario para evitar, aquí dice faltas de existencia y minimizar los excedentes, para evitar que le roben, así de sencillo, porque en el inventario, si no lo controlas, cuando miras no hay inventario, vos estás en la calle y se perdieron los productos. La empresa, a pesar que es minorista, pues tiene varias sucursales y tiene miedo que se le pierda. Quiere analizar las ventas, desea comprender mejor cuáles son las tendencias de venta y puede identificar esos productos que más están en tendencia. Quiere segmentar a los clientes. Quiere decir que
los quiere por parte, digamos que este segmento tal, para así ofrecer ofertas. Quiere optimizar los precios. Esta empresa quiere competir con muchos. Entonces le dice a usted que usted lo trabaja, entonces viene usted y le dice, bueno, vamos a implementar un data warehouse que me va a integrar que me integre los datos de diversas fuentes. ¿De dónde vienen los datos? Pues viene de los puntos de venta, viene del inventario, de los datos de los clientes demográficos, vienen de los competidores, vienen de datos meteorológicos, ya que el clima puede influir en las ventas. Entonces le dice a usted, este data warehouse se va a construir utilizando ¿qué? Vamos a trabajar con el que sabemos usar. Vamos a utilizar SQL Server, le dice. Y le dice a usted, acepte ahora, vamos con el ingeniero y vamos a hacer una tabla de hechos para registrar las transacciones, las ventas. Vamos a hacer una tabla de dimensiones para trabajar la información sobre los productos y el